Eterno les bendiga, amados hermanos y hermanas, en el todopoderoso Yahushua HaMashiach. Estoy leyendo el libro de Ezequiel, capítulo 13. Esta sería la segunda parte del video. Y lo estoy leyendo en 3 diferentes traducciones. Continúo con la lectura en El Todopoderoso condena a las profetisas. Versículo 17 dice: Ahora, hombre, dirígete a las mujeres de tu pueblo que se ponen a hablar en mi nombre. Al principio, fue a los profetas y ahora le toca a las profetisas. Y también hay para todos. Hablar en mi nombre por su propia cuenta. Ahí está lo peligroso, que lo están haciendo por su propia cuenta. Y diles, esto dice el Todopoderoso: ay de ustedes que andan a casa de la gente, acechando, que cosen vendas mágicas para que todo el mundo se las ponga como pulsera. Y hacen velos para que todos se los pongan en la cabeza. Creen que pueden disponer de la vida y de la muerte de mi pueblo según les convenga. Aquí está el beneficio propio. Ustedes por unos puñados de por unos puñados de cebada y unos bocados de pan se deshonran delante de mi pueblo, dan muerte a gente que no debe morir y dejan con vida a personas que deberían vivir. Así engañan a mi pueblo. Está hablando de su pueblo, hablando de lo espiritual. Recordemos que estamos hablando de falsos profetas. Es el tema principal, es el título de todo el libro de Ezequiel capítulo 13. Así engañan a mi pueblo que hace caso a las mentiras. Por eso yo, el Todopoderoso, digo, yo me declaro enemigo de esas vendas mágicas que ustedes hacen, con las que atrapan a la gente, a las personas, como a pájaros. Yo libraré del poder de ustedes a esas personas y las dejaré volar libremente. O sea, allí se está refiriendo a conocer realmente la palabra, a conocer realmente lo que el Todopoderoso quiere por medio de las Sagradas Escrituras, y no a escuchar cualquier predicación, discurso que a la persona se le ocurra hablar según la conveniencia, según la necesidad de la persona, lo que quiere escuchar para surtir, para proveer al otro, a la persona sin vergüenza, de sus necesidades, en el que la mayoría es económica o economía. Libraré a mi pueblo del poder de ustedes y de los velos que le han puesto, y no lo volverán a atrapar. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Todopoderoso. Ustedes con sus mentiras han acobardado a los buenos, cosa que yo no quería hacer. Y en cambio han animado a los malvados a seguir en su mala conducta. Ahí está. El perverso, que debería arrepentirse, el impío, no se le predica arrepentimiento, sino que se le acaricia y se le suaviza su condición de pecado para que pueda continuar en su pecado. Y aquellos que hablan la verdad, que buscan del Todopoderoso, son maltratados espiritualmente, son sometidos y hasta manipulados. Un ejemplo: cuando exigen dinero, porque si no, según ellos, el Todopoderoso los va a maldecir. Un tema muy dado es el tema de los diezmos, cuando la intención de la persona o el predicador no es para beneficio de la iglesia, no es para beneficio del templo, del lugar, para un buen acondicionamiento, sino para ellos vivir como magnates. Allí se ve que entonces están sometiendo a la persona psicológicamente para que la persona, forzada su voluntad, tenga que dar por la fuerza. No por amor, no por ofrenda voluntaria, sino por la fuerza.
Y ese es un tema también que tocaré más adelante, el tema del diezmo, porque es necesario saber cómo era en el tiempo de antes y por qué en el tiempo de ahora solo lo enfatizan en el dinero. Porque son personas codiciosas que lo que quieren es robarle el dinero a los demás, exigiéndolos psicológicamente, manipulándolos, usando la palabra del Todopoderoso. Sigue diciendo aquí, para que yo no les dé vida, por eso no volverán ustedes a tener sus falsas visiones ni a proclamar sus profecías de mentira. Yo salvaré a mi pueblo del poder de ustedes y reconocerán ustedes que yo soy el Todopoderoso. Reconocerán ustedes que yo soy el Todopoderoso. Cuando el Todopoderoso nos corrige, cuando nos enseña y nos habla, estos personajes que lo que buscan es beneficio propio, es importante reconocerlos por medio de las Sagradas Escrituras, porque ellos buscan beneficio para ellos. Ellos no buscan tu bienestar, tu crecimiento, bienestar espiritual, tu crecimiento espiritual. No buscan, no les interesa que tú te centres en la Biblia y crezcas espiritualmente. La mayoría de ellos ven al ser humano, o mejor dicho, al creyente y a los demás, como un medio para ellos alcanzar un fin, un propósito para ellos, que en la mayoría es lo económico. Por eso es que yo mencionaba en el video anterior que pueden comenzar aún a través de plataformas. Es el primer beneficio antes de llegar al económico. El primer beneficio que ellos buscan es ser visibles, reconocidos, que tengan visibilidad comúnmente en las redes sociales a través de lo que ellos muestran como mensaje. Un video que en el caso de ellos, o varios videos de los que estén haciendo, para ellos ser reconocidos. Y por eso se ponen ahí a inventar profecías y palabra propia de ellos o de los demonios que influyen en ellos, pero no es palabra de la que está acá. Aún a ellos se les reprende, se les exhorta, se les habla, para que quede asentado el día que ellos les toque dejar este mundo, que el Todopoderoso envió predicadores, hombres y mujeres. Estemos firmes y sólidos en el uno a uno aquí. Cuando digo uno a uno, es en la relación uno a uno. El ser humano con el Creador, uno a uno. Y esos mensajes les lleguen a ellos. Y si ellos deciden seguir en esa vida de codicia, de avaricia, de mala intención y mala acción sobre el prójimo, sobre los demás seres humanos, tarde o temprano, como a todos los seres humanos, nos tocará dejar aquí este cuerpo y subir a la presencia del Todopoderoso para estar cara a cara con Él. Y ay de los que en aquel día no se arrepintieron ni cambiaron sus estilos de vida y sus formas de pensar aquí en la tierra. Será la peor tragedia para ellos. Y el Padre, el Todopoderoso, nos llama a nosotros a perseverar, pero a hablar con firmeza. Pedir a Él que nos dé sabiduría para aprender, para tener como estilo de vida y asimismo enseñar. Porque hay de nosotros si no predicamos. Hay de nosotros si nos quedamos callados ante estas situaciones que hacen lamentablemente tropezar a otros hermanos y hermanas por culpa de personas con malas intenciones, acciones. Sigo con la lectura. Y ahora en la tercera traducción, que es traducción en lenguaje actual, mensaje contra los falsos profetas. Fue necesario, en mi caso, leerlo en las tres traducciones. Por eso menciono, busca más de una traducción, es necesario. Porque hay palabras que al mover la otra traducción tiene mejor comprensión.
El Todopoderoso me dijo: hay profetas que anuncian a Israel mensajes que ellos mismos inventaron. Por eso, ve y diles de mi parte lo siguiente. Por eso a mí también me dice: ve y diles, ve y háblales, ve y comunícales. Y en este caso está quedando grabado directamente, para que sean muchas personas alertadas. Y esas mismas personas busquen, porque es la intención, busquen ustedes mismos por las Sagradas Escrituras, confirmen, aliméntense de las Sagradas Escrituras. Si el Todopoderoso te colocó por años como conocimiento inicial a predicadores, a personas, se te va a demandar más adelante que hay que tener una comunión uno a uno, que tú tienes que tener una comunión uno a uno con Él por las Sagradas Escrituras. Y llega un tiempo que ya tú vas dejando, no de congregarte, digo es de seguir al 100% lo que el predicador dice, porque el predicador es un mensajero. Y ya después el Todopoderoso trata contigo uno a uno. Si antes escuchabas en la semana 100% del predicador y el mensaje, después vas escuchando 70, 60, 50, y que vas es aumentando el porcentaje es en la búsqueda, tú con el Todopoderoso por medio de la Biblia directamente. Y te garantizo que sí o sí el Todopoderoso te va a dar su Ruach HaKodesh para que tú puedas comprender el mensaje como está escrito y como Él quiere para tu vida. Sigo con la lectura. Pobres profetas, que tontos son ustedes. Yo no les he dado ningún mensaje. Ustedes inventan sus mensajes. Son como los chacales cuando buscan alimento entre las ruinas. Entre las ruinas. Espiritualmente sobre las personas necesitadas que no tienen nada y todavía les sacan beneficio a esas personas que están buscando mensaje de salvación, de esperanza, de consuelo a esa persona, y aún así vienen estos sinvergüenzas a oprimir más todavía sobre estas personas que están necesitadas. A ellos no les interesa sino su beneficio propio. Por eso es importante que conozcas de esto, porque a todos nos han manipulado, me incluyo. Pero cuando llega un momento que el Todopoderoso nos despierta para hablar sobre estas predicaciones, sobre esto que se enseña, bien sea en iglesia o abiertamente, como puede ser a través de estos medios, dejes y salgas tú de esa esclavitud y de esa manipulación de estas personas. No han preparado a los israelitas como estoy haciendo, como muchos hacen, pero me incluyo, preparándote a ti, como el Todopoderoso también me prepara a mí, primeramente. Primeramente tengo que tener yo una comunión con Él para ser enseñado y después pueda yo transmitir el mensaje a los demás. No han preparado a los israelitas para que puedan evitar el castigo que voy a darles. Cuando vengan juicios y tú estés firme, tengas aceptación de lo que sucede espiritualmente, bien sea juicio de parte del Todopoderoso o bien sea una situación que no vino de Él, pero que Él la permitió, tú puedas estar firme, puedes hacer como la palmera. Te podrás sacudir de un lado a otro, tu dolor podrá ser mucho, una situación personal, una situación a nivel de país, pero tú estás firme en la base, en la roca que es Yahushua HaMashiach. Solo la Ruach HaKodesh te va a dar la valentía de seguir adelante, de levantarte de la situación trágica que quizás te tocó o estás atravesando y puedas ser testimonio y afirmar y sobre todo agradecer de que Él te sostuvo en medio de la situación. Y aunque sentías que desmayabas, caíste, pero Él te levanta y te hace seguir adelante a pesar de la situación dolorosa que pueda o estés atravesando. No han preparado a los israelitas para que puedan evitar el castigo que voy a darles. Todo lo que ustedes anuncian es mentira. Es solo producto de su imaginación. Aseguran que hablan de mi parte. Pero eso es mentira.
aseguran ellos que hablan de parte del Todopoderoso y los verás con Biblia en mano incluso. Pero dice su palabra aquí, la palabra del Todopoderoso, que es mentira. Yo nunca les he dado o les he pedido que hablen por mí y todavía esperan que se cumplan sus palabras, no la palabra del Todopoderoso, sus palabras. Versículo 8. Yo soy el Todopoderoso de Israel y les aseguro que me pondré en contra de ustedes, pues solo dicen mentiras y falsedades. Yo los castigaré por dar mensajes falsos. Borraré sus nombres de la lista de los israelitas y no tendrán entre ellos parte ni arte. Ni siquiera podrán volver a poner un pie en su tierra. Así reconocerán que yo soy el Todopoderoso de Israel. Todo esto les sucederá por haber engañado a mi pueblo, por haberle asegurado que todo estaba bien cuando en realidad todo estaba mal. Cuando se le habla a una persona, arrepiéntete de tus pecados, un caso de que la persona no conoce y se les habla, arrepiéntete de tus pecados, el Todopoderoso ha dado su vida para salvarte a ti, esa persona está en pecado y está mal, y el Todopoderoso quiere que entre a la salvación. Y en un creyente, cuando también de pronto está en pecados ocultos, de pronto está viviendo una doble vida, doble moral, en la iglesia es alguien y en su casa, en su familia, en su día a día es otra persona, a esa persona se le está hablando, estás mal. No te creas que porque conoces del Todopoderoso ya tu vida es completamente bien. Es un día a día de cambiar formas de pensar. Hay aprendizaje incluso en el conocimiento inicial como creyente que en el tiempo tenemos que también soltar, porque el Todopoderoso nos va a modificar, nos va a hacer crecer a un mayor conocimiento, aprendizaje y estilo de vida. Por eso dice aquí, por haberles asegurado que todo estaba bien cuando en realidad todo estaba mal. Sus mentiras son como una pared de piedras pegadas con yeso. Cuando te venden un mensaje falso, vuelvo y repito, citan la Biblia, pueden tener la Biblia en la mano, pero están predicando mentira o una mentira ligada con verdad. Y esa pared se vendrá abajo. Pues sepan, señores albañiles. Veamos cómo hay tres. Tengo las tres traducciones y hay entendimiento con palabras. Palabras específicas diferentes, pero que se pueden comprender mejor cuando vamos leyendo en diferentes traducciones. Sepan, señores albañiles, que voy a lanzar una fuerte tempestad contra esa pared y que la derribaré con lluvia, granizo y un viento muy fuerte, como vimos en las otras traducciones. ¿Quién está enviando el juicio? Él, el Todopoderoso. Es el único que tiene el derecho de hacer y deshacer como Él quiere. Y si tú estás teniendo pensamiento, actitud y comportamiento arrogante contra Él, recomiendo que leas el libro de Job, desde el principio hasta el fin. Verás, cuando el Todopoderoso le dio la oportunidad a Job de hablar, de quejarse, pero ay de Job, cuando en el capítulo 38 le tocó hablar al Todopoderoso. Entonces la gente dirá, ¿y a quién se le ocurre confiar en mentiras? Versículo 13. Yo soy el Todopoderoso de Israel y estoy tan enojado que enviaré contra ustedes un viento huracanado. Menciona primero al Todopoderoso su enojo y dice que como consecuencia enviará un viento huracanado. ¿Y saben qué es lo triste de esto? Que cuando estos personajes tienen engañada una cantidad de personas, tristemente todos sufren las consecuencias. Porque si solo fuera sobre estos que predican mentira, evidentemente, claro que también el Todopoderoso lo puede hacer individual.
Pero lamentablemente, como estas personas son engañadas y se vuelven seguidores en todo momento y a todo tiempo de estos sinvergüenzas que predican verdades ligadas, lamentablemente sufren también las consecuencias. Por lo que yo mencionaba, cuando vienen situaciones fuertes, mayores y difíciles, las personas no van a poder estar firmes. Incluso muchos se apartan de la fe. Y es lo lamentable. Dice el Todopoderoso: y abundante lluvia y granizo, y lo destruiré todo. Estoy tan enojado que derribaré esa pared de mentiras que ustedes construyeron. Entonces reconocerán que yo soy el Todopoderoso de Israel. Cuando esto suceda, ustedes estarán aplastados bajo el yeso de sus mentiras. Yeso de sus propias mentiras, porque no fue palabra del Todopoderoso la que allí se expresó. Entonces yo les preguntaré: ¿qué pasó con sus profecías? ¿Quién se está burlando aquí? El Todopoderoso de estos pensamientos sobre estas personas que hablaron vanidades, que hablaron mentiras. ¿Qué pasó con sus profecías? ¿Qué pasó con esos tontos profetas? Tontos profetas. Yo había leído anteriormente y aquí dice: ay de los profetas estúpidos. ¿Qué pasó con esos tontos profetas? ¿Dónde están esos profetas de Israel que le daban falsos mensajes a Jerusalén? ¿Dónde están los que le aseguraban que todo estaba bien cuando en realidad todo estaba mal? Por eso yo decía que en la mayoría al principio lo que buscan es, aún a través de videos, es generar visibilidad, reconocimiento, para después más adelante lanzar el golpe, es: quiero comenzar a cobrar. Yo soy el Todopoderoso de Israel y cumpliré mi palabra. Siempre la cumple. Sigue allí el mensaje contra las hechiceras. Aquí leímos las profetisas y aquí menciona hechiceras para que sepamos de qué está hablando en nuestra actualidad. Pero tú, hombre mortal, enfréntate también, dice también. No es solo a varones, a hombres, también a mujeres. Cuando entendemos que los demonios persuaden, esto no tiene que ver con que sea hombre o solo mujer, a los dos únicos géneros por igual, tanto hombre como mujer. Pero en el hombre lo puede hacer de una forma, en la mujer también lo puede hacer de otra forma. O lo mismo, el mismo propósito en ambos. Siempre la final es la perdición para el que busca del Todopoderoso. Es lo que quieren estas sabandijas espirituales, los demonios. Pero tú, hombre mortal, enfréntate también a esas mujeres de tu pueblo que dicen hablar de mi parte. Reprende a las que anuncian puras mentiras. Repréndelas, es decir, háblales fuertemente. Diles de mi parte: pobres ustedes, mujercitas que engañan a mi pueblo con pulseras, velos y hechicerías. Hechicerías, prácticas paganas, prácticas prohibidas y condenadas por el Todopoderoso. ¿Acaso creen que podrán salvarse y que mantendrán atrapado a mi pueblo por un puñado de cebada y por unas cuantas migajas de pan? ¿Cómo lo traemos a la actualidad? A través de manipulación, a través de exposición. Personas, y en este caso hablo de hombres y mujeres, que por buscar beneficio propio manipulan a los demás. Visibilidad en redes sociales.
a nivel social, por estar con una persona que es influyente o tiene un grupo de amistades o de personas influyentes, esta persona, hombre o mujer, se asocia, se hace novio o novia de esa persona solo para ganar también visibilidad en ese grupo de personas. Ustedes han insultado mi nombre delante de mi pueblo. Prometen larga vida a los que van a morir y anuncian muerte a los que deberían vivir. ¿Cómo se cruza allí? A lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. El Todopoderoso dice, enviaré juicio y destrucción para esta nación, y estas personas dicen que allí habrá paz y amor. Porque buscan beneficio propio. Y hacen que mi pueblo crea en esas mentiras. Versículo 20, por eso estoy contra ustedes y de sus hechicerías, pues atrapan a las personas como si atraparan pájaros. Pero yo les quitaré de las manos a las personas que atraparon con sus brujerías y no volverán a atraparla. Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Todopoderoso de Israel. Ustedes han actuado en contra de mi voluntad. Importante, en contra de mi voluntad. Estas personas o estos comportamientos, estas enseñanzas van en contra de lo que el Todopoderoso quiere sobre la persona, sobre la nación, sobre el país, sobre la familia, sobre alguien en específico o un grupo de personas. Es decir, estas personas, estos comportamientos están estorbando en el camino del Todopoderoso. Con sus mentiras han afligido a la gente buena, en cambio han animado a la gente mala para que siga portándose mal. Están haciendo completamente lo contrario de la voluntad del Creador. Y no se salven de mi castigo. Y no se salven de mi castigo. Cuando Él quiere corregir, por eso mencionaba en el video anterior en este, solo a Él le pertenece corregir, enviar juicio. Por algo lo hace, Él no se complace en el juicio ni en la destrucción del ser humano. Versículo 23, por eso no volverán ustedes a dar mensajes falsos ni a practicar la hechicería. Yo libraré a mi pueblo del control que ustedes tienen sobre él y entonces reconocerán que yo soy el Todopoderoso de Israel. Y ahora voy a pasar para finalizar algunas características falsos profetas según la Biblia. La Biblia advierte repetidamente sobre los falsos profetas, falsos maestros y pastores infieles. Estas personas pueden parecer piadosas y usar el nombre de Yahweh, pero sus obras, doctrina y frutos revelan su verdadera condición. 12 características acompañadas de versículos relevantes. Primero, enseñan doctrina falsa, distorsionan la verdad de Yahweh e introducen enseñanzas contrarias a la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. También se respalda con el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Segundo, hablan por su propia imaginación y no por Yahweh. Dicen, Dios me dijo. Esto es muy importante. Cada vez el Dios me dijo, es muy constante en la persona. Porque se quieren hacer ver como que ellos son los iluminados y los que tienen sueños y visiones y que el Todopoderoso les dio el mensaje y solo ellos es el centro del mensaje. Por eso es que buscan mayormente en las redes sociales visibilidad, seguidores, para después dar el tajazo. Es más que todo también beneficio propio.
Dicen Dios me dijo, pero Yahweh no los envió. Esto se respalda también en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 16. No escuchen las palabras de los profetas que profetizan, que se alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, su propio pensamiento. Como mencioné, pensamiento propio o los demonios que influyen en las personas y colocan pensamientos para perdición. No de la boca del Todopoderoso. La boca del Todopoderoso está acá. Las Sagradas Escrituras. Libro de Jeremías capítulo 23, versículo 21. Tercero, buscan ganancias económicas, lo que yo mencionaba, el tajazo. En la mayoría de los casos siempre es lo económico. Comienzan con algo sutil y después van aumentando su depravación espiritual hasta el final lanzar el tajazo, sus beneficios propios. Convierten el ministerio en un negocio y usan la fe para enriquecerse a través de la manipulación psicológica. No te creas que en la iglesia no lo hay, claro que sí lo hay. Por eso hay que aprender a diferenciar entre un sinvergüenza que lo que busca es esto, que lo que busca es manipular al creyente, y un verdadero predicador, hombre o mujer, que habla la palabra conforme a las Sagradas Escrituras. Y aún su estilo de vida da como evidencia que están viviendo una vida que al Todopoderoso le agrada. Libro segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia, aquí está, avaricia, avariciosos, codiciosos, harán mercadería de ustedes con palabras sutiles, fingidas, ligadas. También se respalda en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 5, libro de Miqueas capítulo 3, versículo 11. Cuarto punto, hablan palabras agradables para agradar a las personas. La mayoría de estos personajes aprenden mucha psicología, porque saben cómo manipular, para aprender, mejor dicho, a manipular la mente de las personas. Entonces, al cauterizar tu voluntad, ya tú accedes libremente y voluntariamente. Evitan confrontar el pecado y solo anuncian paz y prosperidad. ¿Te suena familiar? En muchas prédicas, en muchos videos, que no te hablen de pecado, sino que solo te hablan de paz y prosperidad para tu vida. Que te hablan de paz y prosperidad, de avance, de que no viene guerra, de que no viene destrucción, de que no viene juicio, de que el Todopoderoso no castiga. Eso fue lo que yo leí en el capítulo ahora que leí directamente del libro de Ezequiel capítulo 13. El Padre habla fuertemente. Cuando va a corregir, cuando va a enviar juicio, es porque es necesario desde su punto de vista, no desde el nuestro. Porque de estas personas siempre, en la mayoría, te van a hablar es de paz, prosperidad, amor, y que el Todopoderoso es amor. No te muestran la otra parte del Todopoderoso, que Él también es fuego consumidor. Libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, ligereza, con palabras suaves, sutiles, que no te confronten, no te hablan de pecado, no te hablan de arrepentimiento, no te hablan de santidad, no te hablan de comunión que tengas o debes tener tú directamente con la Biblia. No te hablan de eso, porque saben que al hablarte de eso, ¿qué vas a hacer tú? Te vas a sentir confrontado, confrontada, y tú vas a querer irte del mensaje. Pero como yo mencioné anteriormente, ay de mí si yo no hablo lo que el Todopoderoso me da para hablar. Ay de mí, porque yo voy a ser reprendido y corregido y exhortado y fuertemente castigado. Castigado de parte del Padre si yo no hablo lo que Él coloca en mí para dar como mensaje, diciendo paz, paz, y no hay paz. También se respalda con el libro 2 de Timoteo capítulo 4 versículos del 3 al 4. Quinto punto, se disfrazan de ovejas.
Esto es tan sutil, disfrazarse de ovejas. Disfrazarse de ovejas. Son lobos, pero se disfrazan de ovejas para poder entrar en el rebaño y poder seguir encubiertos entre el pueblo. Exteriormente parecen piadosos, pero interiormente buscan destruir. Libro de Mateo capítulo 7 versículo 15. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro son lobos rapaces. Punto número 6. Sus frutos revelan quiénes son. Esto es importante. El fruto. Como mencioné, la mayoría de ellos aprenden psicología para aprender a manipular. Hay algo que también menciono. Si Hasatán pudo persuadir a una tercera parte de los ángeles en el día de la rebelión, ¿qué no hará aquí con la iglesia, con las iglesias, con el creyente? ¿Qué no hará? Porque a veces también en un conocimiento del evangelio inicial creemos que en la cobertura del Todopoderoso los demonios y Hasatán no nos pueden atacar, no nos pueden tocar. Eso lo creemos con un evangelio inicial, pero más adelante vamos viendo que no es así. El Todopoderoso en ese conocimiento y aprendizaje inicial, Él nos cuida, claro que sí. Nos cuida en ese exceso de cuidado, pero más adelante nos tiene que ir soltando, y es porque vamos creciendo y vamos viendo la realidad de este sistema del mundo satánico, diabólico, perverso, corrupto, miserable y de muerte. Entonces vemos cómo operan los demonios, cómo opera Hasatán, cómo operan los ángeles caídos, a nivel de persona, familia, pueblo, ciudad, nación, país y mundo entero. Así se conforma el sistema del mundo. Y vamos viendo cómo operan ellos, aún en el creyente. No basta con sus palabras, su vida demuestra su verdadero carácter. Por eso dice, sus frutos revelan quiénes son. No basta con sus palabras, su vida demuestra su verdadero carácter. Libro de Mateo capítulo 6 versículos del 16 al 20. Por sus frutos los conocerán. Por su estilo de vida los conocerán. Por su forma de vestir, por su forma de pensar y de hablar, de expresarse. Pero su estilo de vida, que es su carácter, se le conocerá. La persona tiene que vivir conforme a las Sagradas Escrituras. Punto número 7. Hacen señales para engañar. Pueden realizar señales o prodigios o milagros falsos, pero eso no demuestra que sean enviados de Yahweh. Recuerda que también en la manipulación, aún dentro de las iglesias, en este tema de cuando son tan codiciosos, que llegué a ver en videos de supuesto polvo de oro o escarchas, o llegan hasta el nivel incluso de decir que es diamante, polvo de diamante. Recuerdo videos de ese tipo en una iglesia falsa, que me reservo el nombre, no viene al caso tener que mencionarlo, pero la idea es que tú seas una persona atenta, hombre o mujer, atento o atenta a estas señales sinvergüenzas falsas. Cuando no solo una persona, puede ser un grupo de personas dentro de esa iglesia está predicando mensaje falso, señales falsas, que se ponen de acuerdo para entre ellos hacer una obra de teatro dentro de la iglesia y mostrar señales falsas, prodigios falsos y mentirosos. Libro de Mateo capítulo 24 versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas
y harán grandes señales y milagros engañosos. Libro de Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 3 también para respaldar. Otro punto, número 8, no viven lo que enseñan. Predican una cosa pero practican otra. Se respalda en el libro de Mateo capítulo 23 versículos del 2 al 3. Dicen y no hacen. Así también lo mostró el todopoderoso Yahushua HaMashiach cuando hablaba de los fariseos. Escuchen lo que ellos enseñan, pero no hagan como ellos. Es decir, ellos enseñan la palabra, recibe tú el mensaje, pero no el estilo de vida de ellos, porque no hacen conforme a la palabra. También como respaldo, libro de Tito, capítulo 1, versículo 16, punto número 9, explotan espiritualmente al pueblo. Utilizan a las personas para beneficio propio. Lo que yo venía hablando en el video anterior y en este. Su beneficio propio, exposición en redes sociales, reconocimiento. Algún título, sobre todo cuando se autonombran apóstol y profeta. Ya solamente en el título se ve sus intenciones, reconocimiento. Y comienzan a hablar locuras. Por eso mencionaba un ejemplo, el Todopoderoso tiene a una persona en un estado de quebrantamiento corporal por medio de alguna enfermedad. Y resulta que el Todopoderoso está tratando con el carácter de esa persona por medio de ese dolor. ¿Quién es este sinvergüenza, hombre o mujer, que viene a decir que el Todopoderoso le va a sanar? Y más allá, cuando en iglesias, aún en canales, comienzan a enseñar que supuestamente el ser humano puede pactar con el Todopoderoso. Traiga su ofrenda, que es su pacto, para que el Todopoderoso te sane. ¿Cuándo se enseñó eso? En el Antiguo Testamento. ¿Cuándo se enseñó eso en el Nuevo Testamento? Nunca. Nunca. Porque entonces no vas a querer acercarte al Todopoderoso para ver si Él quiere sacarte de esa condición, sino que vas a dar tu dinero o algo material para que Él esté obligado a cambiar tu condición a tu conveniencia, a lo que tú quieres y no a lo que Él quiere. Libro de Ezequiel capítulo 34 versículos del 2 al 4. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Punto número 10. Niegan o distorsionan al Mesías. Aunque hablen de parte del Todopoderoso, alteran la verdad acerca del Mesías y del Evangelio, como respaldo en Primera de Juan capítulo 2, versículo 22, Segunda de Juan capítulo 7. Punto número 11. Promueven una vida de pecado, minimizan la santidad y justifican la inmoralidad. Por eso se menciona que no hablan de arrepentimiento y de santidad, sino que lo minimizan o sencillamente no hablan de eso. Libro de Judas capítulo 4. Convierten en libertinaje el favor de nuestro Yahweh, el Todopoderoso. También se respalda con el libro Segunda de Pedro capítulo 2, versículos del 18 al 19. Y como último punto número 12, buscan su propia gloria, es decir, fama, visibilidad, reconocimiento, etc. Desean reconocimiento, poder y posiciones elevadas, más que servir al pueblo de Yahweh el Todopoderoso. Respaldo en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 44 y libro de Mateo capítulo 23, versículos del 5 al 7. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los seres humanos. ¿Cómo reconocerlos? Yahushua HaMashiach dio una prueba sencilla y suficiente. Libro de Mateo capítulo 7 versículo 20.
Así que por sus frutos los conocerán. Y el apóstol Juan exhortó en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados hermanos, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Yahweh, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y para finalizar, la Biblia enseña que un falso profeta o un falso pastor no se identifica únicamente por un error aislado. Nosotros estamos llamados a cuestionar y a evaluar es lo que se predica, no el estilo de vida de la persona. De eso se encarga el Todopoderoso, de corregir a esa persona. A predicar sí, pero yo estoy llamado es a ver qué se está predicando, para ver si está conforme a las Sagradas Escrituras, sino por un patrón persistente de falsa doctrina. Aquí viene el punto: desobediencia a la palabra de Yahweh el Todopoderoso, amor al dinero, beneficio propio, búsqueda de su propia gloria, reconocimiento, fama, manipulación del pueblo y un estilo de vida cuyos frutos contradicen la voluntad de Yahweh el Todopoderoso. Por ello, por ende, el creyente debe examinar toda enseñanza a la luz de las Sagradas Escrituras y no dejarse guiar únicamente por la elocuencia, por el muy sofisticado estilo de hablar, forma de persuadir, los milagros o la popularidad de quien predica. Por eso al principio del mensaje yo dije que aún yo también soy expuesto a que todo lo que predico, todo lo que hablo, todo lo que grabo en este contenido audiovisual sea filtrado por medio de las Sagradas Escrituras, porque ese es el objetivo principal. Primero, llevar el mensaje que el Todopoderoso me da a mí, para que tú tengas tu comunión uno a uno con el Todopoderoso y puedas crecer en la fe. Bendito seas tú, Yahweh Todopoderoso. Gracias, reconocido, porque eres tú el dador de la vida, el dador de las Sagradas Escrituras, el que tiene la autoridad y el poder para traer tu verdad al ser humano, la comunión con nosotros los seres humanos. Te pido en este día que sea tu Ruach HaKodesh dando tu bendición sobre las personas que se han dedicado a escuchar este tipo de mensaje. Bendícelos, hombres y mujeres que buscan de ti, y que tu luz resplandezca sobre ellos. Hazles por favor, Abba Padre Abacadosh, que puedan tener una comunión uno a uno contigo, y que cada vez seamos más hombres y mujeres los que buscamos y nos consagramos a ti, y podamos aprender a diferenciar de los mensajes que van y que agreden tu palabra, tu carácter, para que podamos crecer, avanzar, y aún muchos más seamos levantados en tu nombre, Yahushua HaMashiach, para defender la verdad de las Sagradas Escrituras y asimismo enseñar, corregir de tu parte, amonestar de tu parte, sabiendo que eres tú quien nos da la valentía y el conocimiento para poder hacerlo. Seas tú glorificado siempre en el nombre de Yahushua HaMashiach, bendito Yahweh Todopoderoso, y a nosotros el agradecimiento por cada momento que nos permites aprender y hablar en tu nombre. Y sea toda la cabot en el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén.